hermanos, gracias a Dios por que nos permite alabarle. Amén. Abra su Biblia ahí en Romanos, capítulo 1, versículo 22. Vamos a darle lectura de manera unida. Romanos, capítulo 21, capítulo 1, perdón. Versículo 22. Cuando lo tengas, si me ayuda con un amén. Amén. La palabra del Señor dice así: profesando ser sabios, se hicieron necios. Amén. Vamos a orar por la palabra. Padre, te pedimos en esta hora porque seas tú moviéndote ahora, Señor, en la palabra que ha de compartir nuestro hermano. Señor, que nos permitas estar atentos, estar dispuestos, Señor, a escuchar lo que tienes para nosotros el día de hoy, a través de nuestro hermano Mauricio. Padre, lo dejamos en tus preciosas manos y que seas tú utilizándolo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos paso a la palabra. Gracias a Dios por la alabanza, gracias a Dios por las oportunidades que nos da el Señor de poder agradecerle, poder servirle. Este versículo que acaba de leer Diego es el que es a manera general de este mes, el mes de julio. Empezamos el primer martes, es 1 de julio. El tema general es sabios y necios. Debemos de estar en alguno de ellos, no hay otro, ¿eh? O sabios o necios. ¿De qué depende? Bueno, el texto, bueno, es el que acaba de leer mi hermano Diego. Profesando ser sabios se hicieron necios. Y el tema de hoy es confianza, confianza, confianza. Los cantos de ahorita, pues es sobre esto, ¿verdad? Sobre lo que es la confianza. Voy a pedirle que abra su Biblia en Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Que es el texto con el que vamos a partir. Y dice aquí: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí dice lo mismo? ¿Sí? Todas. Ok. Bueno, dice: fíate del Señor de todo tu corazón, todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Bien. Hay una canción que dice: los caminos de la vida, ¿qué? Si se lo sabe, ya lo repitió o no. Bueno, de todo lo que podemos ver nosotros cuando empezamos a vivir en diferentes etapas de nuestra vida, ya sea como niños, como adolescentes, jóvenes, adultos, nos vamos dando cuenta de eso, ¿verdad? Que a veces las cosas no son como pensamos, que a veces las cosas son un poco complicadas. Cuando estábamos pequeños, pues no teníamos tanto por qué preocuparnos, ¿o sí? No, ¿verdad? Porque había alguien que se preocupaba por eso. Había alguien que se preocupaba por qué iba a vestir, qué iba a comer, para dormir, para levantarme. Ni siquiera el despertador, pues, pero por lo regular el despertador era la voz de mamá o la voz de papá o alguien que nos despertaba para decirnos ya es hora, ¿no? No nos preocupaba realmente mucho, no había mucho que preocuparnos. Y por lo regular siempre nos decían: tu única obligación es la escuela, ¿no? Ya. Ahí estaba, y el día era pues comer, salir a jugar tal vez, entrar otra vez, cenar, tal vez saciarnos y dormir, ¿no? Esa era nuestra vida, y sin duda que es de alguno de nuestros hijos o hijas, si es que tiene hijos pequeños todavía. Se dará cuenta que la confianza es la que nosotros le damos y ellos confían en nosotros. Se van a dormir sin despertar, saben que los va a despertar mamá para el otro día, ¿o no? Saben que no se preocupan por comer porque saben que esa preocupación pues ya la ha adquirido usted o la tiene usted, y nosotros le llamamos responsabilidad. Pero bueno, por eso les decía, los caminos de la vida no son a veces como pensábamos. Nosotros también, conforme vamos creciendo,
van surgiendo ciertas situaciones en nuestra vida que nos meten en esa situación, ¿sí? O nos metemos a veces en esa situación. Y necesitamos a alguien en quien confiar, en quien confiar. Empezamos a tener amistades, empezamos a tener amigos, amigas, compañeros, compañeras, y empezamos a tener cierta confianza con algunas personas. El problema es que a veces salimos lastimados de esas confianzas que podemos tener, ¿verdad? Y eso lo que nos hace perder la confianza precisamente es eso, es que a veces no salen las cosas como yo creía o como yo pensaba, ¿verdad? Eso es lo que nos hace perder la confianza. Bien, pero sin duda que la decisión es mía. Yo me enfrento a diario con situaciones en las cuales tengo que tomar una decisión. A veces son decisiones que deben de ser inmediatas y a veces son decisiones que puedo tomarme un tiempo para poder hacerlo. Pero sin duda que tengo que decidir. Yo creo que al día, ustedes de Camales tienen que decidir. O se levanta temprano o se levanta más tarde. O va a trabajar o se queda. O va a la escuela o no va a la escuela. O en fin, ¿y ahora qué hago de comer? Las hermanas, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y tenemos que estar decididos, son decisiones que sin duda lo que nos da el poder decidir, correcta o incorrectamente, pues es lo que nosotros adquirimos como conocimiento o tenemos como experiencias para poder tomar decisiones. Bien, sin embargo podemos tomar decisiones malas y eso obviamente va a traer resultados o consecuencias malas. No hay vuelta de hoja, ¿verdad? No podemos cambiar ese resultado, pero también sin duda que hay decisiones buenas o correctas y nuestras consecuencias o nuestros resultados pues serán también correctos, ¿sí? Sin embargo, a veces no sabemos para dónde hacernos y es ahí donde está el detalle. ¿Qué decisión tomo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Digo o no digo? ¿Voy o no voy? En fin. Y por lo regular siempre buscamos a alguien, el famoso ¿tú qué harías? ¿No? O déjame hablarle, o un mensaje, o voy a verlo y pasa esto, ¿tú qué harías? ¿A quién recurre usted, hermano, cuando se enfrenta a alguna situación así? O no me diga que no, se ha enfrentado a alguna situación así. Sí, ¿no? Yo sí, ¿eh? Y hay que decidir. Si hay tiempo, bueno, pues hasta ir con la persona y pues pasa esto, un consejo, ¿no? Y ya entonces de todo modo la decisión sigue siendo mía. Pero al menos ya tengo más opciones para poder tomar la decisión, correcta o incorrecta. Cuando queremos que la decisión sea lo que yo quiero, porque esta es otra parte, ¿verdad? Cuando la decisión es lo que yo quiero, busco el consejo con la persona que sé que me va a decir que está bien, ¿no? Aunque esté mal. Yo creo que muchas veces hemos oído, no eres ni el primero ni el último, ¿no? ¿No le han dicho alguna vez así o ha escuchado eso? Espero que no lo hayamos dicho y si lo hayamos dicho, pues haya sido así de tiempo, ¿verdad? Pues no serás ni el primero ni el último, no serás ni la primera ni la última. O pues total, ¿no? Todos lo hacen, ¿sí? Y esa, y nos da, aunque sabemos que el resultado no va a ser bueno, porque a nadie nos gusta que nos digan lo contrario, ¿verdad? Y por lo regular entonces no buscamos el consejo de quien sé que me va a decir, no, espérate, así no es. Pues ¿para qué? Mejor. Yo lo que quiero es escuchar lo que quiero que me respondan, no lo que me conviene, sino lo que yo quiero que me respondan. Esa es otra situación que no depende de nadie, solamente depende de mí. No hay más. Porque a veces echamos culpas, ¿no? Pues es que me dijeron, pues es que por hacerle caso, pero fue mi decisión, no fue de nadie más. Algunas de estas consecuencias pueden ser eternas, los resultados. O algunos estamos viviendo consecuencias de decisiones que tomamos tal vez hace tiempo, sin considerar el consejo de parte de Dios. Y a lo mejor estamos viviendo algunas consecuencias, aún todavía, ¿sí? Porque no nos vamos a quedar sin la consecuencia. Pero delante de Dios entonces sí podemos hacer que eso cambie, ¿verdad? Y que entonces eso Dios lo mueva y lo modifique a manera de bendición para nosotros, cuando le buscamos y buscamos el consuelo en Él, cuando tenemos ese tipo de consecuencias. Bien.
Muchas veces aquí, incluso en la iglesia, pues yo creo que como pastor, pastores, está uno nada más, yo creo que muchas veces hemos llegado a decirle, híjole, pastor, es que no sé qué hacer, ¿o no? Yo creo que muchas veces lo hemos hecho, es que no sé qué hacer, pastor. Y me refiero a pastor porque pues obviamente es la persona con la que podríamos tener una mejor respuesta. Es que no sé, pastor. Y a veces el pastor nos dice, pues vamos a orar, te voy a apoyar en oración. Después de un tiempo nos vuelve a ver y nos dice, ¿cómo vas? Sigo orando. O sea, todavía no, ¿verdad? Cuando nuevamente la decisión es solamente mía, ¿eh? O seguir el consejo o dejarlo y entonces hacer algo que a mí me haga sentir bien. Muy bien. Bueno, este texto que dice, fíate del Señor de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate es confiar, habla de confianza. Con todo tu corazón. Para poder confiar en alguien, ¿qué necesitamos? ¿Usted qué necesita para poder confiar a alguien? Conocerlo, ¿verdad? Si usted va a volar en avión y le dicen que el piloto es su primer vuelo y que apenas va, pues como que la pensábamos, ¿no? Sin duda que alguna vez fue su primer vuelo. Pero resulta que escuché y ya digo como que mejor no me subo, ¿no? Puede ser, ¿sí? O las escuelas, cuando llevamos a nuestros hijos, nuestras hijas a la escuela, ¿y quién te va a dar clase? Me tocó con la maestra tal o el maestro tal, y porque queremos conocerla y no, lo cambio, porque ya trae a mi hijo desde el año pasado, siendo que el hijo, la hija, dice uno, el maestro dice lo mismo del hijo de la hija, ¿no? Pero bueno, es precisamente el conocer a las personas. El domingo hacíamos un ejercicio en la clase, bueno, fue el domingo pasado, creo, ¿verdad? De conocernos. Y decíamos, ¿quién sabe? Pues un ejemplo era Vale. ¿Quién sabe cuál es su comida favorita de Vale? ¿No? Y obviamente su papá y su mamá, pues sí sabían. Su color favorito. Y varias preguntas así. Y los demás vimos que pues, realmente no la conocíamos. Entonces, si le regalaba algo que no era su color favorito, pues como que no le iba a hacer mucho caso. Pero conociéndola, entonces sí puedo saber cómo es, qué le gusta, sus horarios, su comida, en fin. Es conocer a las personas, conocer a la gente. Aquí dice, confía en el Señor con todo tu corazón. ¿De qué manera podríamos confiar en Dios? ¿Qué necesitamos? Conocerle, conocerle. Y dice aquí, de todo tu corazón, todas tus emociones, todas tus angustias, todas tus preocupaciones, todo lo que tiene tu corazón. En todo, confía en el Señor. Todo, todo. En enfermedad, sí, hay que conocerlo. ¿Cómo es cuando estamos enfermos? Hay que conocerlo cómo es cuando estamos en angustia. Hay que conocerlo cuando estamos en alguna necesidad. ¿Sí? Hay que conocerlo. ¿Cómo es Dios? ¿Por qué? Porque entonces podríamos tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? Entonces, lo más importante, conocer a Dios, confiar en Él con todo nuestro corazón, con todo. ¿Cómo lo podemos conocer, hermano? ¿Cómo podemos conocer al Señor? ¿Cómo? Cuando nos dejan en la escuela, vamos a estudiar Benito Juárez, cómprate una biografía, ¿no? Bueno, ahorita ya no, te búscalo en el Google. Es leer, ¿no? Leer. Y decir, ay, ¿en dónde nació? ¿Qué hizo? ¿Por qué? Todos esos datos. Si alguien me podría platicar de algo de él, tú vas a un museo donde hay alguien que está todavía más enterado y te platica, pues empiezas a conocer más y más y más y más de esta persona. ¿Sí? Pues imagínense de Dios, pues lo que dejó es su testamento, ¿verdad? El cual es para mí, el cual es mi responsabilidad leerlo, para poder conocerle. Ahí está, ahí está. No hay más, no hay más. Tengo que leer, cuando ya leo, puedo escuchar, que alguien me platique, que alguien me diga. Dice la palabra que la fe viene por el oír. Si alguien me dice, mira, es que Dios hizo esto conmigo, y Dios es bueno, y Dios me ha mostrado, y yo empiezo a escuchar y tengo una situación similar, digo, a ver, creo que vale la pena, ¿verdad? Vale la pena. ¿Recuerda a la mujer que cuando le dijeron que Jesús iba a pasar por ahí, y por lo que había escuchado, ¿no?
y empezó a acercarse, que no fue nada fácil, yo creo, poder acercarse a él, ¿verdad? Sin embargo, lo logró, porque confió, porque creyó de lo que ella había escuchado. Entonces, leer, escuchar. Hemos dicho muchas veces, somos lo que comemos, somos lo que oímos, somos lo que vemos, somos lo que todo somos, ¿sí? ¿Qué comemos, qué leemos, qué vemos? Bueno, todo eso lo vamos a reflejar. Siempre hemos comentado que mi actitud es un reflejo de la fe o de la confianza que puedo tener en Dios. Mi actitud. Porque puedo decir muchas veces, no, a mí no me duele, yo confío en el Señor. Y cuando pasa el problema, y dice, y entonces, si reflejamos, de verdad, si conocemos a Dios, que Dios puede meternos en esa situación, pero también nos puede sacar. Y que se nos permite pasar por una situación es porque quiere que aprendamos algo. Y entonces lo vamos a conocer como es así. Lo hemos comentado, queremos aprender lo que es el perdón, pues puede meternos Dios con alguien, una persona, algunas personas que me van a lastimar, de tal manera que solamente ahí voy a aprender a perdonar. Quiero aprender que Dios sana, pues entonces Dios me va a meter en una enfermedad y entonces sí podré decir, Dios sana. Ajá. Muy bien, eso es lo que entonces me empieza a dar confianza. Hay una etapa en la vida en la cual empezamos a adquirir conocimiento ya no de nuestros papás, ya no solamente de casa, sino ahora en la escuela, ¿no? Por ejemplo, o con los amigos, o con los papás de amigos. Es que el papá de mi amigo sí lo deja, es que la mamá de mi amigo sí la deja, sí, y a mí tú por qué no me dejas. Y entonces empezamos con esa situación. Nuevamente, creo que la mayoría que estamos aquí hemos pasado por esa situación, y quien tiene hijos a lo mejor está pasando o pasará por una situación muy parecida, muy parecida. Y empezamos a conocer otras cosas, empezamos a escuchar otras cosas, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Bien, dice aquí el versículo que leímos, vamos a separarlo en dos partes. Fíjate del Señor de todo tu corazón, y dice, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué es la prudencia, hermano? ¿Alguna vez le han dicho, tienes que ser más prudente? Y decimos, entonces, ¿qué tiene que ver esto que leímos con lo que yo entiendo como prudencia o no? Porque si yo les digo ahorita, hay que ser más prudentes, o al hijo le decimos, tienes que ser más prudente, pues yo creo que le estoy aconsejando algo bueno, ¿no? ¿O no? Pues sí, porque nos han enseñado o hemos aprendido eso, que la prudencia es esto. Les voy a leer dos significados, uno en el diccionario de la Real Academia Española. Dice, prudencia, capacidad de pensar en los riesgos antes de actuar. Capacidad de pensar en los riesgos antes de actuar. Cautela, moderación, discreción para evitar daños. Eso dice el diccionario de la Real Academia Española. Y dice uno, pues sí, estoy de acuerdo, ¿no? Con los conceptos que tengo estoy de acuerdo. Un diccionario bíblico de Strong dice, buen juicio en las cosas espirituales. Buen juicio en las cosas espirituales. Sensatez, entendimiento, sabiduría para escoger lo correcto y evitar lo malo. Eso dice. Y diría uno, pues, es lo mismo, ¿no? Se escucha igual. Evitar, ¿no? Evitar. Evitar algo, considerar algo antes de. Muy bien. Sin embargo, cuando yo estaba leyendo y decía, a ver, dice, fíate del Señor de todo tu corazón o confía y no te apoyes en tu propia prudencia, podemos caer en dos sentidos muy opuestos. Cuando empezamos a adquirir el conocimiento que les decía que somos adolescentes o empezamos con la escuela, empezamos a darle mucho valor al conocimiento que comienzo a adquirir en la escuela y que comienzo a adquirir con mis amistades, con mis experiencias que vivo, y empiezo a adquirir ahí mi conocimiento para después tomar decisiones. Es por eso que a veces chocamos con los papás, o chocas con el papá, o chocamos con los hijos, porque empezamos a tener ese tipo de conocimientos fuera de lo que antes yo podía controlar.
porque en un momento ya no lo puedo controlar. Yo no estoy presente en todas las situaciones donde se encuentra mi hijo o mi hija. Entonces les decía, podemos caer en un extremo y podemos caer en el otro. Ese primer extremo, yo decía, bueno, cuando Dios da oportunidad de que podamos estudiar, y digo, sí, empezamos a adquirir cierto conocimiento que pues, nos sirve en lo que vivimos, pero empezamos a tener conocimiento del Señor y también empieza a crecer, se llega a emparejar, pero en un momento dado llega a pasar. Hubo alguien que dijo incluso, ahora eso lo tengo por basura, ¿no? Sin embargo, pues él tenía también ese conocimiento y muchas veces, a pesar de que era un experto en la ley, actuaba conforme a la ley, ¿o no? Tenía celo y actuaba, pero era el otro extremo que les decía. Al principio el versículo general dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, tanto de acá como de acá, tanto como adquiriendo el conocimiento en Dios, como fuera de Dios. ¿Sí? Y podemos tener muchos ejemplos ahí en la Biblia. Sin ir más lejos, los fariseos, los escribas, eran maestros de la ley, ¿no? ¿Eran sabios o eran necios? Su conocimiento era mucho, ¿no? Yo creo que te podían hablar de cualquier tema y de cualquier cosa, y yo creo que hasta terminaban haciéndote llorar, ¿no? Si les decías algo, porque se lo sabían, tenían pleno conocimiento de eso, ¿sí? Sin embargo, era un extremo, ¿verdad? Por eso era así como que escuchen lo que dicen, pero no hagan lo que ellos, ni vivan como ellos. O sea, era cierto, pero era un extremo. Queriendo ser sabios, necios. Y de la otra parte, en el caso de las escuelas, pues les decía, a veces llegamos a tener eso con los hijos. Yo creo que sin ir tan lejos, lo podemos ver hoy día, porque ese conocimiento lo adquirimos en la televisión o lo que vemos en la televisión, en el radio, los que aún escuchan radio, ¿sí? O vamos a decir ahora en los TikToks, que ya traen ahí temas en general, que no sabemos ni quiénes son esas personas, pero porque lo dijo tal, así debe de ser, o lo creemos. Me refiero más a los jóvenes y adolescentes. Incluso también hay adultos. Los famosos podcasts, en el cual te dan un tema, invitan a personas que platiquen sobre el tema, y como eran ellos, entonces puedo pensar a creer que es así. Y a veces puedo llegar incluso a decir, dijeron gracias a Dios, mencionaron a Dios. Y dices tú, les preguntas fuera de eso y solamente leyeron un diálogo que tenían ahí, que no tienen ni la menor idea de lo que estaban diciendo. Y si ponemos más atención a eso, pues imagínense mi conocimiento, pues empieza a chocar con lo que Dios quiere que yo realmente aprenda o considere como cierto. Bien, estas dos partes al final nos lleva a eso, a hacer eso. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, yo creo que muchas veces cuando vemos algo y llegamos a pensar o a decir, esto es apoyarnos en nuestra propia opinión, cuando empezamos a decir de frases como, pues es que si no lo hago yo, pues no lo hace nadie, aún incluso dentro de la iglesia, es que si no lo hago yo, pues nadie. ¿Por qué? Pues porque nadie lo hace como yo. Y podrías tú decir, pues a lo mejor, ¿verdad? Pero, ¿qué viene por ahí? ¿Verdad? ¿Qué viene por ahí? ¿Qué demuestra con esto? Otra frase que podría surgir sería, pues para que salga bien, pues lo tengo que hacer yo. Para que salga bien, todo. Yo tengo que organizar. Yo tengo que estar presente para que entonces todo vaya bien. Otra más podría ser, pues nadie le hace como yo. Nadie, no hay nadie. Nadie lo hace. Yo puedo estar ahí, yo estoy a tiempo, yo hago, yo. Y podemos caer después en que sí, pero ten cuidado, ¿Por qué?
¿Qué dice la Biblia? Alguien que lo lea, por favor, hermanos, en Romanos 12:3. Quien lo encuentre, le da lectura. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ok, conforme a la medida de qué? De fe. La fe es confianza, ¿no? Bueno, nadie piense, nadie tenga más concepto de sí que el que debe de tener. O sea, conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. ¿Cómo podemos adquirir eso? Nuevamente, leyendo, aprendiendo a ser humildes delante de Dios. Aprendiendo, dice Jesús, pues yo no vine a que me sirvan, sino a servir, ¿no? Entonces, teniendo esas actitudes, teniendo ese conocimiento pleno de que el Señor es el que me usa, y el día que yo no esté, ¿qué va a pasar? Pues el Señor pondrá a alguien más, ¿o no? Así, sencillo. No somos indispensables. El problema es cuando creemos que sí. Cuando pensamos que no, yo no puedo hacer esto porque tengo que estar. No, yo porque no tengas más concepto de ti, no tengamos más concepto del que debemos de tener cada uno. Es decir, todo esto no se trata de el conocimiento que podemos tener en nuestro cerebro, sino de fe, no de más, sino de fe. ¿Queremos sabiduría? ¿Qué dice la Biblia? Pues pidámosla, ¿verdad? Y Dios nos la va a dar, ¿o no? Y obviamente, ¿qué implica tener la sabiduría? Pues esto, hacer todo lo correcto delante de Dios y todo lo que tenemos que hacer en el tiempo y en la forma en que se tiene que hacer. Pero necesitamos tener esa confianza para poder conocer a este Dios que es necesario conocer. Todo este conocimiento, ya sea del lado de secular, o de escuela, o de trabajo, o que ya me ascendieron, que ahora soy, que ahora he logrado, que ahora yo, y también tengo que estar porque si no nadie, todo eso no me va a salvar, ¿o sí? Todo lo que yo pueda decir, que conozco, que Dios me usa y que el Señor, y que ¿me va a salvar? Tampoco, tampoco, tampoco va a ser así. ¿Qué me va a salvar, hermano? ¿Qué me va a salvar? El tema es confianza, tener esa confianza de conocerlo, de aprender de Él cada día, en cada situación de nuestra vida. Por eso les decía, dice esa canción, los caminos de la vida no son como yo pensaba, ¿verdad? Porque a diario, sin duda que a diario nos vamos a enfrentar a eso. La forma en que podamos decidir es lo que nos va a dar precisamente ese conocimiento delante de Dios. No lo que a mí me convenga, no lo que a mí me guste, sino yendo delante de Dios y esperar en Dios respuesta. Porque a veces, sí Señor, te pido esto en el nombre de Jesús, ya, ahora sí, tengo que ir porque si no, y empezamos otra vez en lo mismo, ¿verdad? La misma. Siendo que incluso acabamos de entonar los cantos de que en paz, para poder estar en paz, ¿o no? Porque en ti puedo confiar. Uh-huh. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿porque qué? Porque solo tú me haces vivir confiado. Qué difícil. ¿Por qué? Porque a diario nos encontramos con ese tipo de situaciones que nos meten en angustia, en temor, a veces en incredulidad también. Esto es entonces, profesando ser sabios, se volvieron necios. Nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener. Y el tema de hoy, que es fíate del Señor en todos tus caminos y no te apoyes en tu propia prudencia. Sí podemos tener mi propia prudencia, mi conocimiento que tengo de una o de otra forma. No nos apoyemos en eso. Aunque a veces digamos, es que yo he leído y la Biblia dice, no, tampoco te apoyes en eso, tampoco.
debemos de apoyarnos en el conocimiento que tenemos o que debemos de tener del Señor Jesús y cómo actúa, lo que quiere para mí, lo que me enseña al día. No se trata de cerebro, se trata de fe. De fe y de confianza en Dios. Y hagámoslo, hermanos, hagámoslo. No. A mí me llevó mucho esto a reflexionar en ese sentido, de que yo decía, no te apropies de tu propia prudencia. Y algunas veces me llegaban a decir, sé más prudente, ¿no? O tú eres una persona muy prudente. Y yo les dije, entonces, bueno, pero cuando es en mi propia prudencia, ahí está el problema, ¿sí? Aunque parecería que es bueno, hay que ver en dónde estás apoyando tu prudencia, en base a qué conocimiento. Esto es, hermanos, el tema de hoy. Gracias a Dios por esto. Dios les guarde, Dios les bendiga. Cierra sus ojos, vamos a hacer una oración. Amén. Señor, en el nombre de Jesús te agradezco los tiempos que nos das para poder escudriñar tu palabra, Señor, las experiencias que nos permites vivir día con día. Y es esto, Señor, lo que pedimos ahora en tu presencia, Señor, que podamos estar siempre atentos a ti, que cualquier situación que estemos atravesando, Señor, cualquiera de ellos, Señor, podamos entender lo que dice tu palabra, de que es maldito el hombre que confía en el hombre, Señor, que debemos de buscarte a ti primero que nada, Señor, y poder reconocer tu voz, Señor, que es también lo más importante para tener esa confianza. Enséñanos, Señor, día con día a poder hacerlo. Tú tomas en cuenta nuestros corazones, tú escudrillas nuestros corazones. Te pido, Señor, que saques de él todo lo que podamos tener ahí, tal vez en lo oculto, Señor, para poder llegar a conocerte cada vez más y que podamos seguir confiando en ti cada día más, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por estos momentos, Señor, y gracias porque tú siempre eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.